De esto y mucho más con Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarte lo primero, gracias por estar aquí. Quería tu opinión sobre todo sobre el último dato de PIB español conocido hoy, ya ese 5,5% para 2022 cerrado. Se espera un 1,6% para 2023. Sí que es verdad que se ha ajustado ligeramente al alza. Sí. Aún así es una caída drástica. ¿Cómo veis la economía española? ¿Cómo la estás viendo desde ahí? Pues la verdad es que no hay coincidencia plena de este dato por parte de todas las autoridades. El Banco de España lo corrigió del 1,3 al 1,6. Había dicho el 1,3, 1,2 en el mes de diciembre y ahora estamos en el 1,6. Pero el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, habla de un 1,2 y la Unión Europea de un 1,4. Son aún más preocupantes estos datos. Yo creo que es una situación difícil de sostener y difícil de creer también, porque realmente hay muchos factores que pueden influir en este devenir de la cifra y que se nos escapan incluso a nuestro control, al control nacional. Yo señalaría tres. En primer lugar está la confianza en el sistema financiero. Acabamos de oír, ¿verdad?, en la anterior entrevista, que no hay confianza en los mercados. La confianza es el mayor enemigo de las finanzas, mucho más que una crisis comprobada. En segundo lugar está los conflictos que estamos viviendo, conflictos económicos, conflictos bélicos que están llevando a una confrontación económica de países tradicionalmente aliados, muchas veces. Y en tercer lugar, que es algo que a mí particularmente me preocupa bastante, es el hecho de cómo puede influir esto en el turismo en este año, cuando se abra la temporada. Ya llega la Semana Santa, luego viene el verano. Somos muy dependientes del turismo. Si las cosas van mal en el resto de Europa, pues lógicamente la gente no está para fiestas, ¿no? Con lo cual esas previsiones se pueden ver alteradas respecto a cómo se veían hace simplemente 6 meses. ¿Podríamos decir, Eduardo, entonces que las perspectivas no son tan alentadoras para la economía española de cara a este año, después de presumir este crecimiento del 5,5%? Yo creo que el horizonte no es tan despejado como nos querrían hacer ver, y nos lo van a hacer ver mucho más teniendo en cuenta las elecciones que vienen, ¿no? Este dato del 1,6 lo ha trasladado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ¿no? Pero su director de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, pues lo que ha señalado es que el precio de los alimentos, por ejemplo, no ha alcanzado su pico aún. Este sí es un dato preocupante, porque estamos hablando de una inflación, pero nos estamos olvidando que la inflación subyacente, aquella que responde a nuestros productos de primera necesidad, pues está por encima de este dato, ¿no? En un gap creciente. Basta con mirar la gráfica para ver que algo que tradicionalmente está por debajo, la subyacente, se ha convertido en algo que crece más vertiginosamente. Esto sí nos preocupa y nos preocupa mucho a todos, ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, hay que considerar también el aspecto del ese 3,7 de inflación, esa reducción del precio de los bienes de consumo del que se ha hablado, pero que se está hablando, lo está hablando el gobierno, lo está hablando todo el mundo, pero realmente los precios siguen subiendo y la inflación subyacente es cerca, y lo señala y nos lo descubre a todos. Preguntarle, Eduardo, que revisan la inflación a la baja del 4,9 al 3,7%, pero la subyacente la incrementan del 3,4 al 3,9, que es la preocupante, claro, además para la zona europea, y el precio de los alimentos del 7,8 al 12,2. Claro, es justo lo que decía el señor Gavilán, ¿no? Que el precio de los alimentos no ha llegado a su pico, ¿no? Es decir, que si lo reconocen incluso fuentes del Banco de España, pues lógicamente son razones más que poderosas para desconfiar de que la situación se vaya a alterar, que vaya a revertir hacia la bondad. Tengamos en cuenta, además, que España sigue estando a la cola en la recuperación desde la pandemia. Estas cifras
en el caso de que se dieran, alcanzásemos ese crecimiento, se mantuviese la inflación controlada, etcétera, nos devolverían a situaciones previas a la pandemia, 2019. Esto es realmente la parte también más preocupante. Estamos a la cola de Europa en ese aspecto. Quería preguntarle también por la decisión de los bancos centrales. La polémica decisión del BCE, subir 50 puntos básicos, sí que es verdad que fue acompañado de un discurso muy dovish, ¿no? Asegurando que había liquidez de sobra y que incluso se podían inventar herramientas, usar la creatividad para dar con nuevas herramientas para garantizar esa liquidez, ¿no? de los bancos. ¿Cómo estás viendo todo esto? Pues a mí me preocupa mucho cuando se habla de la palabra creatividad. Y yo he sido director creativo ejecutivo en una multinacional de comunicación muy importante, ¿no? La primera de Europa. Cuando se habla de creatividad en finanzas, pues bueno, finanzas creativas normalmente es un término que no casa muy bien, finanzas y creatividad. Yo creo que nada más creativo que dar a la máquina de hacer billetes, pero no nos podemos permitir seguir dándole a esa máquina, porque lógicamente la inflación seguiría incrementándose indefinidamente. Entraríamos en un círculo vicioso, si es que no hemos entrado ya, del que difícilmente podríamos salir. Y dentro de este círculo vicioso, ¿cómo está el tema de los bancos? Porque hoy veíamos Deutsche Bank, es el siguiente en el punto de mira, los CDS disparándose, la cotización cayendo. Aún así, Olaf Scholz ha reconocido que no hay problemas, que el banco es líquido. Y, sí, claro, los inversores e incluso los ciudadanos ya, porque esto es un riesgo que atañe a todos, ¿cómo debemos mirar esto? Pues hombre, con cierto recelo. Los bancos, el Silicon Valley y el Signature no van a ser los últimos bancos en problemas en Estados Unidos. Todo el mundo habla de ello allí, ¿no? La crisis de Credit Suisse yo creo que ha sido demoledora desde un punto de vista de la imagen de la que se supone que es la banca más solvente de Europa. Deutsche Bank arrastra problemas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ha estado permanentemente constipado, ¿no? Y una crisis mayor pues puede hacerle muchísimo más daño. Los bancos españoles, curiosamente, son de los que mejor creo que se han preparado para esta difícil situación. Yo creo que tanto su profesionalidad como el rigor a la hora de hacer provisiones y de diversificar sus inversiones, pues va por delante de muchas vacas sagradas de Europa. Eso hemos de tenerlo en cuenta. Sí, Eduardo, por la regulación, esto que nos comentas de los bancos españoles, después de lo que vivimos obviamente en el 2008, entiendo que la regulación aquí ha sido mucho más estricta que a lo mejor en otros países, sobre todo en la zona europea, entiendo que más estricta que en Estados Unidos. Indudablemente. Indudablemente la legislación europea es mucho más restrictiva, está más encima de lo que pasa. Es un sector que se mira con lupa desde Europa y en este sentido incluso hemos de decir, y hemos de felicitarnos por ello, los bancos españoles no han esperado a que pusiesen medidas restrictivas para ellos mismos ajustar y prever situaciones de dificultad. Pues nos quedamos con todas estas claves. Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School, muchas gracias por tu tiempo y que tengas buena tarde. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Igualmente. Y nosotros nos vamos ya a 5